Seguimos conversando aquí en el programa con la doctora Verónica Becher y también con el doctor Theodore Seelman. Yo hacía referencia a Alan Turing, no hacía referencia a vos, alguno de los dos. Hablemos un poquito por qué vos decías que podemos llegar a conocer un número que Alan Turing no pudo. Y trajimos, o trajeron ustedes mejor, estos papeles. Estos papeles. Tenemos que remontarnos al año 1900. Émile Borel, matemático francés, que es el que primero lanza una definición de elemental de azar y la lanza específicamente para números reales, es decir, para números que tienen coma. Todos los dígitos después de la coma, infinitos de ellos. Bueno, pero uno puede tener ceros después de la coma. Por ejemplo, y mismo el azar se va a bancar que haya rachas de ceros, muchas, tantas como quieras. Entonces, en el año 1900 lanza esta definición de azar elemental, se llama normalidad, y pide que en la expansión decimal de un número que sea al azar en este sentido, haya, pongamos que vamos a hacerlo en base 2, solamente de ceros y unos. No, hacerlo en base 10, porque en base 10. No Entonces, en base 10, la misma cantidad de unos que de 2, que de 3, que de 4, así hasta 9, a lo largo de toda la expansión decimal. Es decir, ceros también. Sí, 0, perdón, me lo comí, 0 al 9. Cada uno de los dígitos del 0 al 9 tienen que aparecer con la misma frecuencia relativa. ¿Qué quiere decir frecuencia relativa? Que no le pido que exactamente en cada uno de los segmentos iniciales haya exactamente la misma cantidad, pero a la larga se tienen que equilibrar. Es decir, esta medida, noción de azar, es completamente democrática. Es equitativa con todos los dígitos. ¿Y pares? Con los pares, dígitos. Muy bien, para pares de dígitos también, para bloques de cualquier tamaño. Cada bloque del mismo tamaño tiene que aparecer con la misma frecuencia relativa. ¿Existe ese número? Da esta definición y debajo de la definición, ahí abajo dice, bueno, muéstrame uno, quiero uno. Bueno, no. Él consigue demostrar con esta misma definición que la gran mayoría de los números reales tienen la propiedad de ser al azar en este sentido. Sin embargo, no puede exhibir uno, aunque demuestra que casi todos lo cumplen. Bueno, su discípulo Lebesgue consigue dar una primera instancia en una construcción que no permite exhibirla exactamente porque son un montón de intersecciones infinitas, un montón de formulitas. Esos papeles que ves ahí es cuando Alan Turing, el padre de la computación, toma el problema y da un algoritmo para generar un número azaroso en este sentido. Se ve que Alan Turing manda a publicar este trabajo o no se sabe, pero lo dejó sin solamente manuscrito, con puño y letra como lo ves digamos, en uno de los dos, y mecanografiado, pero no apareció publicado en ninguna revista y no hay rastros, digamos, de qué pasó con este artículo. Año 1997 creo que es, quien compila la obra completa de Turing, incluye este trabajo como no publicado y dice este editor que hay un error en la construcción, que este potencial número que tenía que ser azaroso y computable por un algoritmo, o sea, hacer la salida, está mal. Cuando yo leo eso digo, bueno, ¿por qué está mal? ¿Cuál es el error de Turing? Y nos llevó un par de años junto con Santiago Figueira y Rafael Piqui en reconstruir el artículo de Turing que el señor estaba correcto, el que estaba equivocado fue el editor y pudimos encontrar el lugar del error. Ahora la pregunta, I don't know if you must know what she said because she spoke about Turing and the number published, not published, normal. But my question is, and now I'm going to ask the question in English, because I mean, if there was an algorithm who generates a number, if I know the algorithm, then it cannot be random. Well, perfect. It's a notion of randomness that it is possible. Vos decirlo en castellano. Que es una noción de aleatoriedad que es la más elemental, la más suavecita de todas, que sí admite computación. Y eso es lo que él estaba probando por primera vez. Pero el problema es, y él lo dice ahí mismo, este número no es conveniente, no se lo puede exhibir. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que hacen falta demasiados recursos computacionales para producirlo, que él en papel no pudo hacerlo al margen ahí las cuentitas. No iba a poder. But my question, I think it resides on this. Are these pseudo-random numbers, or are they called random numbers? Well, they have a characteristic of randomness. Like the first characteristic that we think of, the natural one that we think of, is flipping a coin. Yes. And the characteristic that we're depending upon on that coin flip is that it's going to come up heads half the times and tails half the other. That's the characteristic, that equidistribution of the frequency of the event. It's only that
is what was pulled out as a characteristic of randomness, not a definition, but a characteristic, and then requested in a normal number. So a normal number, it doesn't have all the features of randomness, but it has that one, that each digit, right, is... It should have it. Yeah, it's a normal, if you are normal, that's the defining characteristic of normality. To be normal, it must be the case that each digit appears with equal frequency over time. And each digit for absolutely normal, each digit for each base, in every possible way to represent the number. Before they kill me, and you understand why, I need to ask, and I hate to ask the question, but why? Why do we need to know that there is a number that we know that theoretically, not only they exist, pretty much every real number with PP or CTP or almost presque partout, which is like almost every number is one of those numbers. But we cannot generate one. We cannot show one. Yes, now we can. This is what can? I was trying to tell. This is what we did, and we have it here to show it to you. Do you have it? Yeah, it's the product of the semester, the first joint product we have. So that's what you're going to show. That number exists. I need to just start wrapping up. Oh, you wanted to say something and I interrupted. Yeah, the answer to the question about why, right? Yes. Right. So there was the issue that you raised. We have an idea of what it means to be random. But what we really know are we know things that we think are characteristics of randomness. Right? But to show that one of the primary characteristics that we identify with being random, which is this feature of normality, to show that can be achieved in a very efficient and a completely deterministic way. Right? That's amazing to me. It separates it. It's not a defining characteristic of being random, because here's a way to exhibit something like that which is totally predictable, and not only that, completely accessible. Right? So it separates normality from random things are normal, but not all normal things are random. Some very accessible things are normal. It's been a pleasure for me to have you here, and por supuesto que fue un placer tenerlos acá. Lamento mucho, I'm very sorry that we cannot expand the time, but we have some time constraints and we have to abide by those. So, but thank you very much for coming, and good luck with whatever you're going to do, and congratulations about the generation of this number, okay? El doctor Theodore Sleiman y también la doctora Verónica Becher estuvieron aquí en Científicos Industria Argentina mostrando un poco de qué se trata cuando se juntan un grupo de personas para hablar de un tema muy específico que no es necesariamente el que usted está acostumbrado a escuchar, ya no hablemos solamente por televisión, sino en general. Hablar del azar, hablar de complejidad, hablar de computabilidad, de cosas que están pasando y que parece que no tuvieran nada que ver con nosotros y sin embargo son tan esenciales como lo que usted está usando para vernos ahora en este momento frente a su televisor. Gracias a los dos y seguimos en Científicos Industria Argentina. Es un fragmento de obsidiana que tiene marcas de haber sido trabajada, ¿no? Se usaba para fabricar herramientas, puntas de flecha. Los Radales es un asentamiento a cielo abierto, que es algo bastante atípico en Patagonia. No hay muchos lugares adecuados donde se den las condiciones para estudiar sitios a cielo abierto, así que no son muchos. Generalmente la arqueología de Patagonia es una arqueología más centrada en reparos rocosos, cuevas, aleros, abrigos. Me llamo Alberto Enrique Pérez, soy licenciado en Ciencias Antropológicas, especialista en arqueología. A nosotros nos importa mucho obtener información del periodo alfarero tardío. Este lugar, justamente, toda la evidencia que estamos encontrando y sobre todo la alfarería nos canta, digamos, nos arrima a ese periodo alfarero tardío. Queremos saber qué pasa en este momento en que se supone que hay ya producción de alimentos, que la gente vive en un sistema de patrón aldeano, donde serían varias familias
nucleadas alrededor de un mismo territorio. Gestión ambiental de la municipalidad avisó que estaban haciendo una zanja, un zanjeo acá para un cableado. Y bueno, nos llamaron para poder observar, sobre todo también la parte de los perfiles de esa zanja. Y bueno, ahí pudimos encontrar material cerámico, también lítico, bueno, lascas, punta de flecha, distintos tipos de material. Gracias a eso nosotros pudimos ubicar que este era un sitio arqueológico importante y bueno, trabajar y hacer una recuperación y un trabajo sistemático, que es lo que empezamos ahora. Aldea prehispánica, San Martín de los Andes, Neuquén. Antigüedad estimada 600 a 1000 años. Hallazgos, restos de cerámica, puntas de flecha y vestigios de construcciones. Novedad arqueológica. Se vincula con hallazgos del lado chileno. Pará. El vergel, cerámica del vergel. Esta es una pieza importantísima para nosotros porque nos da un montón de información. Nosotros ya con verla podemos decir que es cerámica de lo que se conoce tradicionalmente como el vergel, parte de la tradición bícroma rojo sobre blanco, que es más conocido en Chile, sobre todo fue definido en Chile, arranca en el siglo XI y perdura hasta el siglo XVI. Así que podemos ya, sabemos que este sitio, ya tenemos una aproximación cronológica y aparte cultural, porque sabemos mucha característica de la gente que tenía esta alfarería. ¿Qué es lo que hace acá esta cerámica? ¿Se obtuvo por contacto, por intercambio con las poblaciones que estaban al oriente de la cordillera? Nuestra hipótesis es que no. Hubo trayectorias diferentes entre la arqueología chilena y la arqueología argentina, más que nada marcado por aspectos nacionalistas, ¿no? Donde la cordillera quedó tan marcado esta frontera, la cordillera como una frontera del siglo XIX, que separaría no solo dos países, sino también a las poblaciones que las habitaban, ¿no? Desde hace poco tiempo empezamos a ver a la cordillera no como un límite, sino como un accidente geográfico. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, Chagas. CONICET. Argentinos en las cosas. Nuestros valores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles y menos equipamiento en las aulas. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA.